Ya estamos en el café de Diario 55. En esta mañana contamos con la presencia de Reinaldo Peguero. Es el director ejecutivo del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago. Vamos a hablar con él. Quiere que toquemos todos los temas posibles en estos 45 minutos que tenemos para conversar, que se dice mucho. Muchas gracias, Fran y Edison. Si se dice tanto en un comercial de 30 30 segundos, ¿verdad? Usted tiene ahí claro, la oportunidad de explayarse como siempre. Si se utilizan las palabras puntuales. Certeras. Así es. Precisas. Soy de ustedes. Reinaldo, empecemos por la parte médica como epidemiólogo que eres, aunque tú te has dedicado a la planificación urbana. a... Sí, mira, Dígalo. Es una buena pregunta, Edison. Tú sabes que hay mucha gente, yo no sé si esto sea... Es un comercial que tú vas a tirar. No. Mucha gente que tú lo ves en los sectores empresariales y tú piensas que son empresarios. Y recuerdo una presidenta del CONEP, que no era empresaria y era la presidenta del CONEP, y cuando yo empecé a investigar de ella, digo, pero una persona tan ligada y no era Marisol Vince. No era empresaria, y tú dices, ¿cómo es esto? Y pasa lo mismo con un Peguero. Peguero es médico, pero ha estado más vinculado a esos sectores empresariales. Aporta sus conocimientos. Desde ahí sí. Coño, qué para buena el buen frase, desarrollo. No, además que no solamente necesariamente son sectores empresariales, también sociales. Miren, el presidente Abinader ha anunciado al país la eliminación de las medidas de control de la pandemia que se tenían. No obstante, eso no significa que nosotros ahora hagamos un banquete de irresponsabilidad individual. Implica redoblar los esfuerzos que cada ciudadano tiene que hacer para que se ponga su vacuna si no la tiene, para que mantenga los niveles de higiene si no lo asegura, para que le deje de hablar arriba a las personas y sacudirse los líquidos nasales frente a los otros. O sea, sencillamente, una gran enseñanza de la pandemia es los niveles de higiene que le va a dejar a los dominicanos. Fíjense que en República Dominicana esta pandemia tiene el 6% de la población mundial afectada. La mortalidad universal está por encima de 10, de 8 a 10, y República Dominicana no ha pasado de 1. Fueron métodos que quizás por el peso de la práctica médica en emergencia, muchas personas que llegaban con insuficiencia respiratoria, inmediatamente se le hacían imágenes y se veía la consolidación intersticial en los pulmones, inmediatamente subían al manejo terapéutico y podían ser salvados. Yo tengo, por ejemplo, familiares en México que sufrieron y hoy ya fallecieron, están fallecidos por la pandemia, que llegaron con el diagnóstico, tenían por encima de 70 años y lo mandaron para su casa con un respirador en la mano, contaminaron al apartamento entero y al barrio entero con el respirador en la mano, con un tubo de oxígeno, y aquí se le dio tratamiento intrahospitalario. Menor letalidad, menor frecuencia de una mortalidad previsible y una campaña masiva de vacunación. Le dieron el éxito a la República Dominicana, somos un orgullo de Latinoamérica, en la gestión de la pandemia. Porque así mismo como se diagnosticaba a través de imágenes, no había un protocolo médico para aplicarlo al COVID. Fiebre, le daba algo para la fiebre, que vamos a ¿cómo se llama esto? Los anticoagulantes para aligerarle un poquito la sangre, y por ahí se manejaba, o sea que todavía no había la información concreta. Pero se fue evidenciando que lo que eliminaba y mataba a los pacientes era el problema respiratorio, porque el COVID genera un aumento del tejido intersticial, que es el tejido que está en los alvéolos, las bolitas, y eso te impide la respiración. Si ya por definición tú tienes una insuficiencia respiratoria porque eres fumador o eres diabético o tienes una cardiopatía, ya tú estás condicionado, y esos son la mayoría de pacientes. Entonces, sencillamente, recuérdense que yo hace como unos 8 meses hice un artículo, el primero que salió, de la importancia de la tercera dosis, y aquí arrancamos la tercera dosis antes, 2 meses antes de muchos países. Y entonces somos libres, después de tú hacer ese pronunciamiento, de que las medidas que hay que seguir manteniendo. El ministro de Salud Pública, y esto es una primicia, va a anunciar en el transcurso de la mañana de hoy la nueva resolución, ya haciendo un llamado y un mandato específicamente a todos los sectores en materia de pospandemia. Pero ya el presidente habló. Sí, pero hay aspectos legales el presidente ahí habló, claro, gracias Edison. El presidente habló de aspectos que dan paz, que dan tranquilidad, que expresan el éxito de la República Dominicana en la lucha contra la pandemia, pero hay que continuar con la higiene, hay que continuar con la campaña de vacunación,
hay que lanzar la atención primaria para que en cualquier unidad de atención primaria de un barrio se pueda vacunar cualquiera. Para decreto el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Sí, lo es que una entiendo. disposición ministerial que de acuerdo al Ministerio de Administración Pública le corresponde a los ministros, igual que a los alcaldes, por ejemplo, hacer disposiciones. Él va a lanzar esa disposición y esa disposición va a tener el carácter de educativo, de promoción, de protección específica, haciéndole un llamado a los dominicanos que mantengan los niveles de prevención y mantengan la protección específica, en este caso, la vacunación, la higiene y la sana distancia. Ahí termina entonces el Gabinete de Salud que fue creado a propósito de COVID. No, el Gabinete de Salud no fue creado a propósito del COVID. No. El Gabinete de Salud es una demanda porque los ministros, yo que he trabajado con varios ministros en el exterior, los ministros nunca encuentran de salud, nunca encuentran los presidentes, porque los presidentes andan en otra agenda. Se creó ese gabinete para que el Poder Ejecutivo estuviera al tanto de las políticas de desarrollo, intervención y reforma, como la que hoy se van a anunciar en el Diálogo Nacional, donde el ministro de Salud Pública va a tener una parte. ¿En qué? ¿Dónde es eso? Diálogo Nacional tiene 3 ejes temáticos que está tratando: seguridad social, salud, y se está trabajando en la gestión diplomática. Esa mesa de salud comienza hoy en una PEC, en la universidad, y hay otras mesas en la Universidad Católica y en otros actores. En Santo Domingo. ¿Y por qué no llevan eso al espacio más democrático en materia de academia, que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Brillante. Una de las acciones y sesiones va a ser en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y que por demás es la universidad del Estado. Creo que la de Seguridad Social se dio allá, necesito confirmar esa información, en donde el ministro de Trabajo planteó las grandes temáticas específicas a hacer con la Ley de Seguridad Que Social. el presidente creo que estará por ahí, por la UAS hoy. Sí. No empieza. Anunciando una serie de... Exactamente. Hoy inicia el Diálogo Nacional en Salud y esas grandes políticas de cambio, de transformación. Porque fíjate, nosotros como nación hemos pedido a los bancos internacionales casi 350 millones de dólares para la reforma en salud. Desde el año 1997 hasta hoy. Van 25 años, Frank y Edison. Y los indicadores y los valores de la mortalidad prevenible de las mujeres, de los niños, de los neonatos, de los perinatos, siguen iguales. Entonces hay que hacer una reforma que piense en la gente, que ponga en primer lugar la reducción de la mortalidad prevenible en las personas. Y esas mortalidades, por ejemplo, accidentes de tránsito, es un problema de salud pública, pero es un problema del turismo también. Entonces, en última instancia, tenemos que hacer políticas de salud que con la gente adelante, es que a pongan en primer lugar las acciones. Lo teórico. Decirle, Peguero, te vamos a invitar a degustar vinos aquí. Pero usted no puede. Aquí hay un tema crítico de tránsito, de accidentes de tránsito. ¿Cuál es la política pública para resolver eso? Un negocio de una empresa internacional que le van a dar 90% para el chequeo de los vehículos. Caramba, y no tenemos un esquema de revista. Eso que tú estás planteando, yo lo he visto ya en 4 países de América Latina. Pero aquí está, Reinaldo, ¿quién de nosotros 3 no ha ido a sacar la revista? Líder, oiga, en el caso particular que nos ocupa con las conceptualizaciones, desde que yo era funcionario de proyecto en la Madre Maestra, llevé eso como práctica, porque fui entrenado en la maestría en ese tema. Por más teoría que tú tires, la mejor teoría es la práctica. Entonces, por ejemplo, en el caso particular de la Madre Maestra, tenía 15 años trabajando el tema de la atención primaria, con muchísimos estudiantes en la calle, y yo agarré, diseñé un proyecto y cambié todo el sistema de salud del área de la zona sur. Mira, yo creo... Hay que tener práctica y hay que tener teoría. Pero que yo creo que cuando tú dices, yo voy a llevar seguridad a un espacio cerrado, donde los beneficiarios de ese sector, que son los dueños de los bancos, las oligarquías, van. Y entonces tú llevas 3 sindicalistas que no tienen compromiso con nadie porque tienen salarios y pensiones de lujo. Entonces las cosas no fluyen. Mira lo que dice, una propuesta que surgió de aquí, y tal vez don Emanuel o coincidimos, habla de crear un fondo para evitar lo que está pasando con la clínica. ¿Qué es lo que dice? La CISARRIL. Esquea. Sí, Emanuel Esquea. La CISARRIL, que es un órgano del Estado, que eso no puede ser. No es que no puede ser, es que no lo van a dejar hacer porque el gobierno, el que dirige la CISARRIL, tiene voz pero no tiene voto. No, Edison, oye, en la medida de que tú aumentas y crees ese fondo, va a tener que poner el más impuesto a la gente. Y creo que con... Pero la vida vale más que un impuesto. Tranquilo, líder. Creo que con los cientos de miles de millones de pesos que hay en el fondo de pensiones,
y los casi 100.000 millones de pesos que hay en riesgo laboral, hay dinero suficiente para crear ese fondo. Tú tienes el fondo de pensiones, ya está llegando... Pero le quieren poner impuestos a la telecomunicación y a la ese es otro tema. Vamos a hablar de seguridad social. En el caso particular que nos ocupa, en el fondo de pensiones hay 1 billón de millones acumulados, intocables. Y en riesgo laboral estamos llegando casi a 50.000 millones de pesos. Que en medio de la pandemia la ley mandaba a ellos a que subsidiaran a los trabajadores y tuvo el gobierno que coger de su cuarto, o de los cuartos no, porque los cuartos son de nosotros. Hablaste. Y el gobierno fue que tuvo que hacer el fase 1 y el fase 2 porque las AFP no quisieron cumplir con sus responsabilidades para momentos como estos, que eso se llama fondo de contingencia y se quedan con los cuartos. Que lo prevé la ley. Lo prevé la ley, Fran, eso. Y tuvo el gobierno, para que ellos se quedaran con los cuartos, el gobierno que hacer el pago a los trabajadores. Sí, pero lo importante es que hoy, a partir de hoy, el ministro, el presidente y la vicepresidenta aperturan en Santo Domingo la reforma con la gente adentro. La reforma de salud con elementos prácticos que van a mejorar mucho la salud pública en la República Dominicana. Por ejemplo, ¿cuántos epidemiólogos hay en Santiago? No sé. 4 graduados. Y yo soy el quinto y estoy dedicado a la planificación. Tú eres un... Pero a ti te va mejor ahí. Pero tranquilo, ¿cuánto necesitamos? No, yo oígate, eso no es preocupación para mí. ¿Cuántos epidemiólogos nosotros necesitamos aquí en el Cibao entero? 200. En última instancia, nosotros necesitamos gente entrenada, capacitada. ¿Tú dices de eso en el sector público y privado? Claro que sí, porque la gente llega a esas clínicas y si no hay una persona que esté vigilando, si eso puede crear una epidemia, de dónde viene el caso, entonces se explotan esos casos. Entonces ya el ministerio aprobó un fondo que va a negociar con las universidades, va a articular un acuerdo. El primer acuerdo se firmó con la Pontificia, está UTESA en carpeta, está la UAS en carpeta. Y a ustedes lo desautorizan porque un epidemiólogo una vez dijo, no, porque el virus, se cállese, que el que tiene derecho a hablar es el Gabinete de Salud. No, en el caso particular a nosotros no nos ha autorizado nadie. En el caso particular... No, fue a principio de la pandemia. A principio de la pandemia, el director de epidemiología ¿cómo se llama? Que es Ronald. Ronald, ¿pero qué es el apellido? Esquivel, él es chileno, Esquivel. holandés, sí. Oh. Muy amigo mío. No, él ha hecho un gran trabajo, tiene articulado todo un sistema de información que va a servir para el plan estratégico decenal que el ministro nos ha pedido que apoyemos a su gestión. Publicidad y volvemos. Reinaldo Peguero.
Director ejecutivo del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago. Reinaldo Peguero está con nosotros conversando en este café de Diario 55. Reinaldo, dentro de los planes vienen también los corredores para Santiago. Sí, la Presidencia de la República, a través de la Oficina de Desarrollo Urbano, URBE, y a través de la Oficina Técnica de Desarrollo de Vialidades y Movilidad del Ministerio de Obras Públicas, tiene ya los diseños y iniciaron las contrataciones atinentes a la construcción del teleférico y a la construcción del monorriel. Es altamente probable que para el próximo año, para esta fecha, ya esté circulando el primer teleférico en Santiago. Lo que se ha diseñado administrativamente, el tema de Edison, plantea exactamente lo que dice la Ley de Movilidad y Tránsito, y es el hecho de que el sistema de movilidad de Santiago sea administrado y sea con la participación de los sectores que tienen ese componente como empresas particulares y privadas de ellos, como le corresponde. Me refiero a Gervasio de la Rosa y Juan Marte. Que ustedes desconocían la magnitud de esa obra que anunció el presidente, porque se hablaba de una cosita, pero el presidente No, él en los debates de las elecciones, en la cual Compromiso Santiago montó un foro por Zoom y presencial, él nos precisó en detalle, lo pueden ver de nuevo, esas intervenciones. Lo que nosotros hicimos ahora en la reactualización o actualización del plan estratégico fue incorporar esas obras porque ya tenían fondo. Él tuvo además la inteligencia de unos fondos que no se habían administrado, que no se habían puesto en operación en Santo Domingo, lo trajo para Santiago a través de la Agencia Francesa de Desarrollo. Al igual como piensa Antonio Marte, ¿va a desaparecer el concho aquí en Santiago o en el país? Yo no hablaría de desaparecer, se tendría un sistema mixto, integral, con la presencia participativa de todos los componentes del sistema de movilidad. Es decir, hay que privilegiar el monorriel, los sistemas de transporte colectivo, y en la medida de que se le dé participación al sector de los que están en los conchos, ellos van a estar involucrados en esos programas, en gerencia, en administración, en cobro y en manejando. No, ¿tú sabes lo que va a pasar? Lo que ha pasado como en la trate, con la banderita, con la garza, con los políticos, y posición anterior. No, estás equivocado, porque la ley prevé una empresa. Yo voy a decir este cuento que voy a decirte cuento que ahorita cuando tú conviertas eso en empresa, un pasaje no va a costar, por eso están 30 pesos, porque un galón de gas que te va a dar una esquina vale casi 150 pesos, y un empresario va a decir, Edison, esto no es te falta rentable. información. Todos los dispositivos que se van a colocar en el sistema de movilidad urbana colectivo de Santiago van a tener energía verde. Eso que tú estás hablando, eso oye, de lo que tú estás hablando, es que ustedes, ese es el no, pero problema, escúchame, tranquilo baby. Energía verde es simple y sencillamente lo siguiente: una energía producida del sol, una energía que se va a acumular y se va a transmitir a los transportes colectivos, al teleférico, a la ciclovía, al monorriel. Miren, eso te ahorra muchísimo dinero. Boris, ¿Eso en qué año? En el 2023 ya estamos arrancando con la primera unidad. Mira, el presidente Boris, allá en Chile, le dijo a los empresarios, a los grupos así que son como Cosalpide, no tengan miedo, ustedes van a ser respetados en mi gobierno, pero lo quiero allá, porque que el presidente aquí soy yo. Edison, y esos grupos siempre están como haciendo Yo ecuaciones he medias conocido extrañas. al presidente Boris de manera personal en Chile, no como presidente, sino como activista social como era. He oído sus conferencias y en ese enfoque él está equivocado. Eso es una actitud de 40 años atrás, antes de caer el Coño, muro que de ustedes Berlín. quieren todo, No es que quieren todo, es que lo que hay que buscar es una articulación público-privada. Recuerda que Reinaldo fue de izquierda también. Público-privado. Vamos a brindarle café a Reinaldo. Muy bien. Café Santo Domingo. Ya está sabor, con la oligarquía. sabor que empieza en el aroma. Bella. Café Santo Domingo. Lo mejor de lo nuestro. Oye, y qué estas bonito tres está variedades de café 100% dominicano. Suardí, Perla Roja y Entonces, Graciela. tanto Gervasio, que preside una organización importante. Ellos dicen que no saben. Aquí mismo lo han dicho. Que a ellos no se le Tranquilo. Tanto Gervasio Que no como lo invitan. Juan Marte, no, ellos se han reunido bastantes veces con el ministro Macarrulla Sí, sí. y están informados de primera mano. Y lo han hecho Por su muy lado, no con... bien. Lo han hecho no muy con bien. ustedes. No, es que el órgano rector de lo que se va a hacer en Santiago es el ministro de la Presidencia. Nosotros estamos Pero apoyando. se le olvida a este país lo que pasó. Cosas con a veces buenas intenciones. Pero a mí me gusta la teoría de Boris porque te vienen a vender esas ideas. Es allá que yo lo quiero.
del plan Renove, cuando Hipólito, de toda esa guagua. Es que no es lo mismo, tiene que estudiar. O recordemos, oye, no, Reinaldo, lo que pasa es que yo desde niño te he metido, ¿ustedes recuerdan las guaguas azules de Johnny Ventura en el distrito? Claro. ¿En qué terminó? Lo mismo, eso es lo mismo. Edison. Entonces, gente que no tienen memoria histórica y quieren seguir lo mismo, cosas que han sido fracasos eternamente. Edison. Y usted me dice, se ha hecho en Santo Domingo, desniveles, todo lo que se ha hecho, tren. ¿Cuál es la realidad de la vialidad en Santo Domingo? Edison, calma. En el caso particular de la Ley de Movilidad Urbana, la nueva, prevé que los sindicatos se transformen en empresas. Ya el proceso de la institución que preside Juan Marte está corriendo, el proceso de institucionalización como empresa está corriendo para el área de Gervasio La Rosa. Sus entidades son actores fundamentales y tienen que ser accionistas del proceso que se va a montar. Reinaldo, mira. En consecuencia, tranquilidad, porque yo he visitado demasiadas ciudades y he visto... Ahí está el problema. Espérese tranquilo. Que déjame decirte eso, el dominicano no le gusta usar transporte colectivo porque hay un tema cultural, que yo he ido a ciudades y eso es lo que traen. Por ejemplo, el tema de la ciclovía, que ustedes, porque en tal sitio hay una ciclovía. Ciclovía, baby, ciclovía. Eso mismo. ¿Cómo que tú dices ciclovía? Ciclovía. Eso, ve, ahí se hizo una inversión en la circunvalación. Nunca ha pasado una bicicleta. ¿Qué lío tiene Carolina? Porque en otras partes hay ciclovía. ¿Quiénes de los ciclistas van en bicicleta a su Es que trabajo? no estás entendiendo el proceso, Edison. No, lo que pasa es que de todo deriva en un negocio. No, excúsame, eso no es malo. El negocio es para el Estado, el negocio es para el sector privado y tiene que ser un negocio con rentabilidad social. No es un negocio para... ¿Para qué yo voy a hacer una ciclovía que nadie usa? Señor, porque le han colocado en donde he sido exitosa, por ejemplo, déjame dar un ejemplo que ya está en diseño, el concepto. Aquí hay dos áreas importantísimas para la ciclovía y es la conectividad que tiene el parque de Zona Franca con Cienfuegos, que va a mejorar estructuralmente, ya están estos los diseños y se van a implantar esos diseños a nivel de vía. En esa vía se están moviendo, se van a mover 30.000 o más trabajadores. Hay un parque ahí en la circunvalación que yo nunca he visto un niño ahí. Tranquilidad. En ese espacio, es un espacio para instalar un sistema de bicicletas verdes, bicicletas que se carguen con energía. Y además te digo otra área, las rutas de las universidades. La Pontificia, UTESA, la UAPA y la UAS están en una sola línea. Tú la puedes alinear con 5 o 6 estaciones que ya están diseñadas para ir a colocar a los estudiantes las opciones de usar esa bicicleta para ir y venir a sus casas y a las universidades. Es que esas son cosas. Tú pones la bicicleta, tú vas a cualquier otro país y tú ves que nadie se atreve a ponerle la mano a una bicicleta. Tú pones una bicicleta y se la roban de una vez. No. Miren, no mientras aquí sigamos con el copy-paste. No seas pesimista. No es pesimista. ¿Tú sabes lo que pasa? La historia está ahí. Y otra cosa es que ustedes, los que andan facilitando proyectos y traen los proyectos que ven en otra parte, hay un tema que es la idiosincrasia. Idiosincrasia. De la gente. Entonces te quieren traer esos copy-paste. Ve la ley de movilidad que tú defiendes, que tú mencionas aquí, eso no se ha podido explicar. ¿Por qué? Porque fue una ley que la trajeron de otro sitio. Cada espacio tiene que vivir sus realidades. Aquí te hablan de transporte colectivo de guagua, fuera de las carreras, ¿dónde tú puedes meter esos aparatos? Los diseños del transporte colectivo que se están articulando tienen que considerar la magnitud de las vías objeto de transformación. Si tú compras uno de esos buses que se ven en New York, en Barcelona, vas a fracasar porque la magnitud y el tamaño no te va a permitir. Pero si lo haces de menor cantidad de pasajeros, de menor volumen y con cómodo, lo puedes usar de manera armónica. Vamos a la publicidad para cuando retornemos, hablemos un chin de otro disparate de una obra que construyó el alcalde, que es la que está en conflicto ahora. Eso es lo que tú dices. Pero espérate, ¿tú has visto a alguien caminando por el paseo que se hizo, que fue de que el sentido, para que la gente salga por ahí en una autopista? Tú me preguntas pero vamos a publicidad y volvemos del río Yaque en integral. No me hables del río Yaque, yo te estoy hablando de eso. ¿Tú has visto una gente caminando 100 millones de pesos? Yo soy de la otra banda, original. ¿De la qué? De la otra banda. ¿Qué es eso? Original, que soy de la otra banda. Y conozco eso bien por ahí. Significa, yo soy de la joya y de la otra banda.
Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago contamos con la presencia de su director ejecutivo y hay que destacar que Santiago está bien representado con la dirección ejecutiva. Esta semana teníamos aquí con nosotros a Fernando Puig, Sí. está también nuestro amigo Saúl Abreu con APEDI y Reinaldo Peguero, que es un cuarto bate y un hombre que tiene muchas experiencias internacionales, que cada día pues la destaca. Y a veces experiencias que no se aplatanan aquí en el país, porque aquí tenían debajo del brazo cuando trajeron al ex alcalde de Nueva York, que tenían todo aquí. ¿Por qué la ley contempla no lo mismo Nueva York que San Francisco? ¿Cuál ley, Edison? El presupuesto participativo, para que sea, y las asambleas comunitarias. ¿Para qué? Para que las comunidades digan lo que necesitan. Claro. Porque no es que Reinaldo diga que él fue a Madrid y encontró que los perros estaban amarrados con longaniza y lo quieren traer para acá. Y de eso se trata. De que usted le diga a la comunidad qué tú quieres, cómo lo quieres, dónde y cuándo. Oye, que es lo que resuelve el problema. Tienes mucha fuerza como próximo director del plan estratégico, porque eso es lo que nosotros hacemos precisamente. Pero en teoría, porque si ustedes no tienen valor, Reinaldo, mira. Todas las asambleas comunitarias que realizamos están por encima con una participación. Pero entonces, ¿dónde está el detalle? Yo quiero que tú me digas a mí, en 6 años, ¿cuántas ha hecho el ayuntamiento? Porque no es teorizar. ¿Cuántas qué? ¿Cuántas asambleas comunitarias se han hecho? Ha hecho el ayuntamiento de Santiago. Tú estás hablando del presupuesto participativo, que es una herramienta muy válida, pero que ha sido cuestionada ya en Brasil, que fue que lo ingeniaron. ¿Por qué fue cuestionada el presupuesto? Está en la ley, a mí no me importa. Tranquilo. Porque los brasileiros que fue que crearon el presupuesto participativo lo cuestionan porque tú y yo somos de un barrio y pedimos una acera y una iluminación de un área, pero esa acera, iluminación del área y esa calle que yo quiero asfaltar desconecta el otro barrio de este barrio. Y eso es así en la medida de que se vio en Brasil de que pensar en pequeñitas cosas para los barrios desconecta las ciudades. Entonces, no necesariamente. Tranquilo. La inteligencia que hay que tener, Edison, es vincular el plan estratégico con el presupuesto participativo, tal cual como está vinculado en el plan estratégico de Santiago. Pero que, en consecuencia, los proyectos que se ponen en operación son el resultado de la petición, aprobación en por lo menos 20 asambleas comunitarias y discutida en detalle por el Consejo de Regidores de todas las fuerzas políticas. Tiene sentido, por ejemplo, y me voy a poner como ciudadano, como político, como esto, yo le doy gracias todos los días a Dios no haber pasado como regidor, porque de verdad yo esa era tu función nata, porque tú eres pues yo abogado. He tenido que pegarme un tiro, yo no soy abogado. No, pero estudia mucho de ley. ¿De qué sirve? No, pues yo soy político, pero político que me he formado en la política, no político de andar voceando, porque me he formado para eso. ¿Ha estudiado? Para eso me he formado. Oye, Reinaldo, le damos un montón de cuartos a ustedes como plan estratégico. ¿Cuánto? Espérate. Oye. Entonces, ustedes proponen cosas y después no tienen la fuerza. No es que no proponen cosas, Edison. Primero. Pero si tú entras a la página, ves que cosas propuestas sin hacer. Tú tienes que ver de nuevo entrar a la página, porque ya eso tú estás hablando de una página de 10 años atrás. Entra de nuevo y te invito para que veas lo nuevo que hay en la nueva página diseñada por tu amiga Jennifer Cruz y amiga de Fran, de manera de que vea lo actualizado. Mire, concentrémonos en lo importante. Santiago, que tenía mucho tiempo sin una inversión significativa del Estado Dominicano en correspondencia. Estamos hablando del municipio. Saquemos al gobierno central. No, es porque quien le da los billullos a ustedes es el ayuntamiento para que ustedes lo guíen. Y ellos lo tienen a ustedes como una cosa. Te informo, Edison, que el gobierno dominicano, desde el periodo del presidente Hipólito Mejía, duplicó los montos que transfiere el ayuntamiento al consejo en relación a lo que aporta el gobierno. Y eso se ha mantenido. Ahora hubo un pequeño hoyito por el nuevo gobierno, pero se va a mantener. Y son fondos humildes, en donde el equipo que tenemos se mantiene por la base de la gran colaboración y el gran trabajo que hacen en solidaridad, pero nosotros no nos mantenemos con grandes recursos. En solidaridad es un equipo mínimo, básico. A un presidente de una junta municipal que dice, yo estoy aquí sacrificado porque aquí lo que dan es una dieta cada 4 años
y no hago la señal que hacen, hay una dieta. ¿Y de qué te sirve eso, ser el presidente? ¿Para qué te sirve? A muchísimas cosas. En el caso particular que nos ocupa, el C desde que se fundó en el año, comenzó a fundarse en el año 93, ha tenido una participación activa y comenzó con 23 organizaciones y el mérito es tan importante que ya lleva 75 socios y la mayoría, más del 60% de los nuevos socios son dirigentes comunitarios que se encargan de vigilar que las cosas que se han planteado en el plan tengan una coherencia con las ejecutorias. Y lo que se está haciendo en Santiago ahora tiene mucha coherencia con las ejecutorias. Hay un conflicto, que ustedes lo han caracterizado, en relación a los accesos viales de la ciudad, en relación al sistema verde. La primera vez que el Ministerio de Obras Públicas de la República Dominicana nos presentó a nosotros los diseños originales de esas grandes vías de acceso a Santiago, lo primero que le conversamos al equipo, que son mis amigos, hay muchos técnicos reputados, ¿dónde está la arborización verde? Ay, se nos olvidó y se la están incluyendo. Quiere decir que tenemos, centrémonos, tenemos las posibilidades, las positividades de una inversión que está haciéndose coherente cada día con lo que paga Santiago al erario público y al Producto Bruto Interno. Vamos a publicidad para que hablemos un chin de ustedes que planifican, que es la labor de ustedes planificar. Si se le dijo al alcalde que hiciera o no hiciera, pues yo tengo un video donde el presidente Danilo Medina, porque la ampliación que se está haciendo ahora viene de años, y se le dijo que no hiciera esa obra. Y él, por su pleito con Danilo y por creerse que él es un ángel enviado, la hizo por encima de todo el mundo y ahora hay un conflicto. Ustedes antes de, porque aquí lo dijimos antes de, y se hizo eso por encima de todo el mundo y ahí está la realidad. Pero no dije que vayan a unos comerciales. No, pero vamos a comerciales para que tú me des esa respuesta. Tú tiras un fuetazo y te vas a comerciales. No, para que digamos lo que sirva, porque ahí se hizo una calzadita que costó 100 millones, que nunca he visto a nadie caminando por ahí. Publicidad y volvemos.
movilidad. Reinaldo Peguero está con nosotros, socializada, consensuada esa obra Entrada a Santiago. Mira, vamos a hablar de exactamente de eso, en donde Santiago había y ha consensuado un enfoque sistémico de la movilidad urbana. Y la movilidad urbana se divide en 4 categorías: tránsito, transporte, vialidad y seguridad vial. La categoría vialidad es un componente al que hay que sumarle un tránsito eficiente, un transporte moderno y una seguridad vial. Bien, en el caso particular de las vías de acceso a Santiago, Santiago ha crecido en 2 vectores: el vector este, que es el que crece hacia Santo Domingo, y el vector más pequeño, que es el que crece hacia las provincias de la línea noroeste y hacia Puerto Plata, o sea, hacia Villa González y Navarrete. En ambos vectores, lo que era anteriormente, hace 20 años, área rural, ha venido edificaciones tras edificaciones comerciales, de residencias, de empresas, y ha convertido en urbano lo que era antes interurbano y rural. Eso hace que en la magnitud de los límites territoriales del que les corresponde a cada municipio, ya los alcaldes tengan el rigor y el mandato de legislar a través del Consejo de Regidores las obras que tienen que ver con esa intervención intraurbana, que tiene que ver con las vías y que tiene que ver con la conectividad. Santiago va a mejorar significativamente la gestión vial en todo el territorio, en la medida de que las 4 categorías... Hombre inteligente, porque mira la vuelta que las está dando. 4 categorías... Aquí no se me va sin darme la respuesta. En la medida que las 4... No, yo voy a hablar de eso. En la medida que las 4 categorías... Tranquilo, que ustedes se desesperan. En la medida que las 4 categorías se alinean. Bien. Cuando era niño le decían a un vecino mío que él era un peje jabón. Hace 20 días, Rebaloso. hace 20 días, más de 150 organizaciones, antes de este conflicto que ustedes escriben, habían anunciado en un comunicado, la Asociación de Constructores, la Asociación de Arquitectos, las universidades, habían anunciado la necesidad de arborizar todas las calles. No es eso, Reinaldo. Tranquilo. Y el conflicto no vino, o el detalle no vino por el acceso central hacia el este, que es la autopista, sino vino por la reducción de la arborización privada que había en la avenida Estrella Sadalá y en la avenida Juan Pablo Duarte. Bien, en el caso... Bien, entonces, ¿qué pasa? Reinaldo, ya nos vamos. Yo voy. Es que nos vamos En ya. el caso particular que nos ocupa, en la materia del acceso central a la ciudad, se aprueba una inversión en vías que llega hasta los límites de lo que es el municipio de Santiago, que está un lindero específicamente determinado y clasificado inmediatamente después del home. Nosotros precisamente somos el espacio para que autoridades nacionales y autoridades locales se pongan de acuerdo en esa convergencia de intereses, y nosotros estamos al servicio de ese Pero espacio. la pregunta, Reinaldo, en ese tenor, claro, yo vuelvo, en ese tenor, cualquier conflicto que se presente en Santiago, de sectores empresariales, de sectores de gobierno nacional y gobierno local, estamos en ese espacio. Bien, Reinaldo, mira, defendiendo, nos vamos, pero para yo decirte y mostrar, se nos acabó el tiempo. No he terminado. Defendiendo, es que tú estás dando mucha vuelta. Tranquilo, defendiendo el interés de la ciudad, de ser una ciudad más arborizada, de ser una ciudad más caminable, de ser una ciudad más segura y de ser una ciudad que garantice la protección de sus más desvalidos. Te voy a decir por dónde yo iba. Ah. Ustedes son el Plan Estratégico de Santiago. No, y esa obra, no respondiste a la pregunta. Esta obra que está en conflicto hoy, se hizo por encima del gobierno central, se hizo por encima de la sala capitular y se hizo por encima del Plan Estratégico de Santiago. No sabía eso que tú estás diciendo. Pero la obra se hizo por encima de todo el mundo, y después que estuvo hecha, hicimos un escándalo que mostrábamos que se validó, después de la obra estar hecha, se llevó a la sala capitular, que no estaba, y se aprobó, como se dice, post haber hecho la cosa. Entonces mi pregunta es, ¿dónde estaba el plan estratégico? Si estuviera dentro de los planes estratégicos, fueron los primeros defensores para que no se destruyera. Sí, ellos lo saben. No el alcalde. Está claramente, ojo, antes de pasar este conflicto, ustedes tienen en sus iPhone y en sus aplicaciones, tienen el comunicado que las 60 organizaciones o 100 y pico organizaciones dijeron
sobre el sistema verde y la arborización vial. Reinaldo, viene, nos En tenemos en que- ese tenor, Sí, ya nos vamos. nueva Gra- vez, Edison, tú estás un poco nervioso. Voy a una conferencia En ese ahora tenor, del gracias. trabajo. En ese tenor, el CEDES es el espacio apropiado para que se diriman en él el conjunto de contradicciones y valoraciones en el debieron, desarrollo de la como ciudad. lo hicimos aquí, cuando el presidente Danilo Medina Atención, le dijo pueblo, no respondió en ningún momento. que no hiciera esa He obra. respondido Reinaldo, como No, espacio. no, bye. lo que tú Gracias quisiste a Reinaldo responder. Peguero, gracias a todos ustedes. Por eso La- no hay preguntas difíciles, sino las respuestas. Gracias a todos. Vuelvo y se lo repito al gobierno. El gobierno tiene una gran debilidad y es que la comunicación del gobierno tiene dos patas que están cojas. Una que está traficando publicidad y no le importa lo que pasa con el gobierno, y la otra parte que tiene amores compartidos entre el gobierno de ahora y el gobierno pasado. Entonces, hemos visto el gobierno un gobierno débil, penetrable, porque no hay un asunto, una estructura comunicacional que funcione, porque esas mafias y los que tienen amores compartidos entre el gobierno pasado y el de ahora, hacen y le han puesto el gobierno en bandeja para que la oposición se lo coma. Feliz resto del día. Nosotros nos encontramos mañana. Volvemos la Dios semana mediante. que viene. No me dijiste nada, Reinaldo. Entonces, Eso es una obra. para, igual- para darte los detalles. Bye, 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 bye. Para darte voy a venir con